Buenos días, amada iglesia. Dios los bendiga. Eh, Quiero saludarlos, invitarlos a que escriban si me escuchan bien, si me ven bien. Aquí ya había un like de la hermana Blanquita. Veo a la hermana Yuri conectada, Dios la bendiga. Estamos imitando al pastor Mauricio. Les pido que me escriban, también les pido a los que puedan compartir el enlace para que los demás se conecten. Que nos conectemos rápidamente, pues desafortunadamente a veces se ven muchas interrupciones, pero no por eso vamos a parar de alabar a Dios, amén. Está Cindia Guisa, Dios la bendiga, gracias por escribir. Está Lucy, Dios la bendiga Lucy, qué chévere volverla a ver, así sea en la bolita. Dice, no se te escucha, dice Lucy. Espero que me confirmes si ya está bien. Liliana Muñoz, Margarita Forero, Dios la bendiga Margarita, Luz Marina Cruz, Dios los bendiga, Viviana Yepes, hola Gilisita, Ramiro, Dios lo bendiga, Ramirito. Van 13 personas conectadas, esperemos un poquito más a que nos conectemos todos, pero sigamos en oración, sigamos en alabanza para que la unción de Dios no mengue, amén. Dice fuerte y claro, dice Ramirito. Eugenia Gómez, buenas tardes. No, yo no soy Alex, soy César, el hermano. Dios la bendiga, Eugenia. Muy amable. Bueno, sí, no me he presentado. Para los que no me conocen, soy César García. Y soy un miembro más de la iglesia, mi amado Jesús. Muchas gracias le doy a Dios por haberme permitido participar en la predicación de la palabra. Y la palabra de Dios dice que todos nosotros somos llamados al ministerio de la reconciliación. Entonces, no solo nosotros, sino también cada uno de los que estemos ahí. No necesitamos un escenario así, un púlpito para predicar la palabra de Dios. En cualquier momento, en espíritu y en verdad, dice la palabra que es necesario adorar a Dios, porque Él busca adoradores que le adoren así, en espíritu y en verdad. Amén. Dice Ramirito, buenos días, ya lo había saludado Jason, Dios lo bendiga. La pastora Street, Dios la bendiga. Mónica Parias, Dios la bendiga Moniquita, Luz Marina Cruz Ortega. Se escucha muy bien, dice la hermana Eugenia Gómez. Blanquita, Dios la bendiga. Ramiro. Margarita Forero. Como que me volví. Esperanza Herrera, Dios la bendiga. Eugenia Gómez. Ya sí, ya supo que soy César. ¿Será que nos parecemos un poquito con Alex? Bueno, yo los quiero invitar a los que estamos orando y también pues dando una pausita para esperar a ver quién más se conecta. Que le pidamos a Dios que nos ayude. Amén, a entrar en comunión con Él. Para entrar a la presencia de Dios tiene que haber un orden y bueno, para dirigir nuestras vidas siempre hay un orden que Dios pone, que Dios impone en nuestras vidas, el cual lo tenemos que acatar. La palabra de Dios dice que si nosotros somos mansos y humildes vamos a aprender de Él. Amén. Dios bendiga a mi hermano Alex. Bienvenidos a esta transmisión. Bueno, yo quiero orar brevemente porque estamos con un poquito el tiempo como corridos. Amén. Pero hay una cosa muy linda que me parece a mí en la cual tenemos que ser todos ejercitados. Es que el tiempo le pertenece a Dios. El tiempo es de Dios. Y obviamente entre más tiempo pasamos nosotros en la presencia de Dios, más vamos a ser edificados, ¿no? Aquí me está diciendo el equipo de producción que la cámara estaba mal puesta. Bueno, yo lo invito a que oremos, ¿vale? Buen amado Señor bendito, precioso Dios de gloria. En el nombre de tu Hijo, Señor amado, nos acercamos a ti, precioso Dios. Arrepintiéndonos en esta hora, Señor amado, de todo pecado, Señor, de toda suciedad, Señor amado, que el mundo introduce en nuestros pensamientos, Señor, en nuestro corazón, amado Dios. Suplicamos por tu presencia, amado Señor, pues esta reunión, Señor, no la hacemos porque queremos escucharnos o vernos a nosotros mismos, Señor, porque no buscamos la gloria de nosotros, Señor, sino la tuya, precioso Dios. Acudimos a tu llamado, Señor amado, y en esta hora te decimos, heme aquí, como decía el profeta, Señor amado. Aquí estamos, amado Rey precioso. Perdona toda iniquidad, Señor amado. Limpia todo corazón, Señor, y todo pensamiento, precioso Dios. Pues tu palabra dice, Señor amado, por allá en Hebreos, que tu sangre es suficiente, Señor amado, para limpiarnos de mala conciencia, Señor poderoso.
Y delante de ti, Padre, pedimos, Señor, que tengas misericordia, papá, y nos acerques a ti, Señor amado, que nos permita sentarnos a tus pies, Señor amado, a escuchar tus palabras, Señor, a ser corregidos, Señor, instruidos en tu justicia, Señor amado, no en la nuestra, Señor amado, porque nuestra justicia, Señor amado, para nada sirve, Señor. Nuestra justicia, Señor, es falsa, Señor, es conveniente, pero la tuya, precioso Dios, es para provecho de nuestras almas, amado Rey. Te pido que nos perdones, Señor amado, que nos dirija, Señor amado, a todo lo que tiene que ver contigo, amado Rey. Que el Espíritu Santo nos tome de la mano, Señor amado, justificados pues por la fe, dice tu palabra, que tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, Señor. Venimos a que tú nos justifiques, amado Rey Jesús, por tu sangre preciosa, para tener entrada al trono del Padre, Señor, al trono de la gracia, para conocer nuestra procedencia, amado Rey precioso, para no caer en errores y fábulas, Señor amado, que trae este mundo, Señor, los enemigos tuyos que quieren enredar a tu iglesia, Señor, para que la apostasía no toque a tu iglesia, amado Señor, y conozcamos tu verdad, precioso Dios, tu justicia que es a través de Jesucristo, Señor amado, no por obras, dice tu palabra, no por obras que nosotros podamos hacer, sino por la fe en Jesucristo, Señor. En esta hora nos encomendamos a ti, Padre Celestial, encomendamos nuestras almas, nuestros espíritus, Señor amado, nuestros cuerpos, nuestras familias, Señor amado, nuestros hijos, nuestros padres, abuelos, tíos, Señor amado, nuestros amigos, Señor amado, a los que tu palabra ha llegado, Señor precioso. Te pedimos que los toques, Señor, y que tu palabra crezca, Señor amado. Tu palabra dice que somos colaboradores tuyos, Señor amado, y que tú eres quien da el crecimiento, amado Señor. En esta hora te pedimos que vengas, Espíritu Santo. Toma el control, Señor amado, de nuestro corazón. Dirige tu palabra a tu pueblo, Señor amado, por medio de nosotros, Señor. Y muéstranos tu verdad, Señor, tu gloria, precioso Dios. Desde adentro, desde el Espíritu, Señor amado, broten ríos de agua viva, Señor amado. Te amamos, Señor, te bendecimos, Dios. Te glorificamos, Señor amado, y en honor a ti, Señor amado, disponemos nuestro corazón, nuestros sentidos, Señor amado, los disponemos para ti, amado Señor. Tu palabra dice que del hombre es el disponer el corazón, Señor amado, y eso hacemos en este momento. Pero la palabra es tuya, amado Dios. Te bendecimos y te glorificamos, Señor amado, y como ora tu siervo, también oro yo, Señor precioso. Atamos todo espíritu de error, Señor amado. Atamos todo espíritu, Señor, de falsa doctrina, Señor. Atamos todo espíritu, Señor amado, que se quiera interponer y traer cosas que no son tuyas, Señor, a tu iglesia, poderoso Dios. Los atamos y los echamos al abismo, Señor. Y estamos atentos a tus palabras, papá. Estamos dispuestos como las personas que son invitadas al gran banquete, Señor, a deleitarnos en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Saludo a mi pastor Antonio. Dios lo bendiga, pastor. Qué bueno verlo, qué bueno saber que está mucho mejor. Ahí podemos ver las respuestas a la oración que hacemos a nuestro Dios. Las peticiones que le hemos hecho como iglesia por la salud de nuestro pastor. Y hemos visto unos pasos bastante alargados en la recuperación de nuestro pastor. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué chévere poder ver que Dios responde. Saludo a mi sobrina, que yo creo que es mi hermanita la que está conectada, Alison Andrea García, Dios la bendiga. Le quiero decir que Dios escucha nuestras oraciones, amén. Y que persistamos en estas cosas. La palabra de Dios dice que tenemos que orar sin cesar, amén. Bueno, la palabra que Dios ponía hoy en mi corazón para que la trajera a todos nosotros, primeramente a mí, se encuentra en el Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Esto parece pareciera que estuviéramos repitiendo un poco de lo que hemos hablado, pero yo siento que Dios nos quiere hablar y nos quiere como fijar mucho en andar en la sana doctrina, en lo correcto. Porque se vienen tiempos donde va a haber persecución, donde va a haber, se va a levantar mucha gente, dice la palabra, que se van a levantar falsos maestros, trayendo fábulas, trayendo cosas diferentes a la palabra. Y aún la misma palabra dice que el enemigo va a querer engañar a muchos, aún a los escogidos, amén. Entonces tenemos que estar muy apercibidos de todas estas cosas. Pero hay una cosa en particular de este mensaje en la cual nosotros tenemos que estar muy activos, amén. Entonces la vamos a ir mirando y la vamos a ir desarrollando. Saludo a mi hermanita Mariluz, Dios la bendiga. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar con la palabra y yo sé que muchas más personas se van a ir uniendo.
Yo vi muchas más personas conectadas ahorita en la alabanza. Entonces dice el título de este pasaje, un buen ministro de Jesucristo. Estamos hablando de Primera de Timoteo, donde Pablo aconseja de una manera muy especial y muy instintiva a un amado hijo. De esto hablamos hace 8 días. A un hijo muy amado. Ya pudimos entender por medio de la palabra que no era un hijo carnal, porque Pablo nos muestra la palabra que tenía el don del celibato. Entonces no tenía hijos, pero la palabra nos llama a nosotros a tener hijos espirituales. Y dice que esos hijos espirituales no son engendrados de carne ni sangre, ni de voluntad de varón, dice la Biblia, sino del Espíritu. Entonces todo aquel que se somete a una disciplina, dice la palabra, que Dios lo toma como hijo. Todo aquel que recibe la corrección de parte del Señor. Todo aquel que es llamado hijo es azotado por Dios. La Biblia confirma y dice que aquel que retiene el castigo aborrece a su hijo. Pero también habla la palabra y nos alienta a nosotros a no despreciar la disciplina del Señor. Porque al principio sí parece causa de tristeza y eso es un ejercicio que mucho cristiano habla. Pero a veces caemos en el error de mirar solamente esa reprensión y no miramos el fruto de esa reprensión, porque la palabra dice no menosprecie la disciplina, porque en el momento presente parece causa de tristeza, pero después va a traer un fruto apacible. Y yo no sé cuántos pueden decir conmigo en este momento que sí, las cosas de Dios duelen, pero qué lindo ver el fruto de Dios en cada uno de nosotros. De que en un tiempo pasado era esto, que aborrecía a Dios, pero en este presente somos esto, las personas que amamos la palabra de Dios, amamos la corrección. El Señor Jesús le dijo al mensajero de Juan el Bautista, vaya, dígale a Juan lo que ustedes ven. Los cojos andan, los ciegos ven, y a los pobres les ha predicado el Evangelio. Y son bienaventurados los que no hallen tropiezo en mí. Entonces, la palabra bienaventurado habla de una doble bendición. Entonces, todo aquel que no tropieza con las cosas de Dios, dice la palabra que es bienaventurado. Cuando nosotros no tropezamos con las cosas de Dios, las enseñanzas, las doctrinas, cuando viene una persona de parte de Dios y nos corrige y nosotros aceptamos, somos bienaventurados, somos doblemente bendecidos. Y de eso se trata más o menos esta palabra. El Señor advierte que van a venir engañadores, pero nos llama a nosotros, por medio de sus siervos, a que estemos atentos, a no caer en estos engaños, a no caer en estas mentiras. Y parece increíble, pero la Biblia habla de fábulas. Si nosotros miramos el género literario, fábulas son historias de animalitos o personajes ficticios que cuentan una historia, cuentan una enseñanza. Pero ahí se ve la ingenuidad de muchos de nosotros por no estar ligados a las palabras de Dios, por no estar atentos a las palabras de Dios. Muchos van a ser engañados, no nos podemos contar entre esos, porque Dios nos está advirtiendo de antemano estas cosas. Entonces, Él nos advierte de que van a venir engañadores, van a venir personas que están envanecidas y van a sacar a la gente de la verdad. Entonces, yo los invito a que leamos, ¿vale? Vamos a ir desarrollando un poquito estas cosas de las que Dios nos habla. Dice en el versículo 6 del capítulo 4, 1 Timoteo 4, versículo 6. Dice, un buen ministro de Jesucristo. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos, sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Vamos a dejar hasta el versículo 11. Mirando el contexto de estas cosas, Pablo le habla a su discípulo amado y le dice cómo conducirse. Eso lo vimos hace 8 días. Habla esta carta de que Pablo mandó a Timoteo
a que pusiera orden en la iglesia de Éfeso, porque se había levantado mucho desorden. Entonces yo investigando un poquito en cuanto a esto, habla una Biblia que tiene un estudio acá y habla de que resalta eso, de que Pablo envió a Timoteo a poner orden en la iglesia. Entonces dice aquí que él tiene que enseñar, Timoteo tiene que enseñar, es ser instruido con la palabra. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Aquí podemos ver inmediatamente que Pablo le dice a Timoteo que esté sujeto a la palabra de Dios y a la palabra de la fe. Podemos recordar lo que dice el apóstol Pablo cuando dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces podemos ver el requisito, o más bien como lo que Pablo está rogando, la Biblia está rogando a Timoteo, y no solo a Timoteo, sino a nosotros, de que nuestra vida tiene que ser ligada a la palabra de Dios. El siervo de Dios, el pastor Antonio, decía que el que no ama la palabra de Dios no ama a Cristo, porque Cristo es la palabra de Dios. Entonces, si hay una persona que no tiene una lectura permanente en la palabra de Dios, es muy difícil de que sea edificada en las cosas de Dios. Es muy difícil de que esa fe crezca. La Biblia nos muestra muchas escenas donde Jesús pasaba y se le juntaban las multitudes. Y esto ya lo hemos visto en otras predicaciones, cuando la gente escucha de que Jesús sana, de que Jesús bendice. La Biblia habla de que, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo multiplicó los panes y los peces, lo siguieron gente en cantidades. Y eso es muy semejante a lo que nos pasa ahora, ¿no? La gente quiere las cosas gratis, los beneficios gratis. Si hay uno que da, y eso lo podemos ver muy claramente en nuestro país, cuando se levantaron estas cosas de las pirámides, como la gente que metía, por ejemplo, 1.000.000 recibía 3. Cómo esto está tan ligado al corazón. Y más que ligado a estas cosas de la codicia y esto, es la ignorancia en la que nosotros caemos por falta de estudiar la palabra de Dios. Se veía la codicia de la gente que escuché de uno que dijo que había metido 10 millones y sacó 30 y todo viene ahí. Alguien trajo ese mensaje y la gente se fue de cabeza a invertir su plata. Y como todas las cosas del Señor dice que los dioses de ellos lo avergonzarán, finalmente todas estas cosas se cayeron y mucha gente perdió su dinero. Mucha gente perdió la vida porque mucha gente se quitó la vida a causa de haber perdido dinero en estas cosas. Hay una cosa muy linda que el Señor me muestra a través de este mensaje, es que cuando uno es ejercitado en la piedad, analiza las cosas y las puede entender, las puede juzgar. La palabra de Dios dice que el que es espiritual juzga todas las cosas y no es juzgado de nadie. Entonces más adelante podemos ver cómo podemos aplicar este principio de poder juzgar las cosas dentro del espíritu, dentro de la palabra de Dios. Podemos darnos cuenta en qué están las personas, qué es lo que hablan, qué es lo que gobierna su corazón. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y por medio de la misma palabra de Dios y es el conocimiento de la palabra de Dios, podemos juzgar en qué está una persona o no. Aunque es muy importante tener un espíritu de discernimiento, amén. Y a estas mismas cosas nos apunta la palabra, a llevarnos a ser enriquecidos en el Espíritu Santo, en toda doctrina buena. Le dice Pablo a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. La mayoría de nosotros somos llamados a ser ministros. La palabra de Dios en Mateo dice que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Bueno, me corrigen los pastores si no es en Mateo, por favor. Pero eso dice la palabra. Dios nos ha llamado a nosotros a ejercer el ministerio de la reconciliación. La reconciliación, no estamos hablando del esposo y la esposa que se separaron, estamos hablando de la reconciliación de Dios con los hombres. Amén. Dice, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. En esta parte quiero recordar todos nosotros de a qué se refiere la palabra doctrina. Hace 8 días estuvimos hablando de estas cosas y dice el diccionario que es la defensa de la fe, respaldada con la palabra de Dios. Esa es la doctrina nuestra.
Por medio del Evangelio Dios nos salvó a nosotros. Y eso es lo que nosotros profesamos, el Evangelio. Pero esa doctrina que nosotros peleamos, defendemos, no es nuestra, ¿no? Es la doctrina de Dios, el Evangelio. El Señor Jesucristo dijo en alguna ocasión cuando los fariseos lo perseguían, decían, bueno, pero esta enseñanza ¿quién es? ¿De dónde viene esta enseñanza? Es algo nuevo. Y el Señor decía, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. O sea, lo que nosotros defendemos es los pensamientos del Padre, la palabra del Padre, la decisión, todo lo que Dios nos dio a nosotros. Eso lo defendemos. Pero tiene que ir argumentado y respaldado con la palabra de Dios. Esa es la doctrina que nosotros tenemos que defender. Y ese es el consejo que Pablo le daba a Timoteo. Le dice que nutrido con las palabras, ya vemos que es llenarse uno de la palabra de Dios. En otra ocasión, la Biblia dice, en otro versículo dice, que abunde la palabra de nosotros, que abunde la Biblia. Y Pablo le da un consejo aquí a Timoteo más adelante y le dice, mientras yo voy a usted a visitarlo, ocúpese en la lectura de la palabra, en la meditación y en la enseñanza. De pronto yo no tengo las citas tan calcadas así inmediatamente, pero eso es una motivación para que cada uno de ustedes busque y lea. Entonces, cuando uno lee la palabra se acuerda o cae en cuenta o certifica que sí es la palabra de Dios la que nos están dando. Y eso es muy importante, amén. Dice, y de la buena doctrina que has seguido, desechando las fábulas profanas y de viejas, ejercitándote para la piedad. Este es como el versículo central, ejercitarnos para la piedad. Amén. Dice, desechando las fábulas profanas y de viejas. Yo ponía a pensar, bueno, ya entendemos que es una fábula, es una historia ficticia con personajes ficticios como animales y estas cosas, para contar una historia, para enseñar una moraleja. Pero esto de que las fábulas profanas y viejas, ¿qué es esto de las fábulas profanas? Ya sabemos que todo lo que es profano no proviene de Dios. Y de viejas, yo quería investigar un poco sobre lo de viejas. Entonces, aquí dice la palabra, dice este pequeño diccionario. Dice, además de su compromiso firme con la palabra de Dios, los creyentes también deben evitar toda enseñanza falsa. ¿Cómo sabemos si una enseñanza es falsa? Porque no se acomoda a las palabras de Dios, porque no busca la gloria de Dios. Eso es una enseñanza falsa, ¿amén? No tiene un respaldo bíblico. Por eso se han creado tantas sectas, porque hay gente que dice la Biblia que conforme a las concupiscencias de su corazón van a inventar fábulas y cosas que no se acomodan a la voluntad de Dios, amén. Dice, también deben evitar toda enseñanza falsa. Pablo anunció esa clase de error como algo profano o mundano, que es todo lo opuesto a lo santo. Las palabras fábulas, dice del griego mutos, de la cual se deriva la palabra mitos, de ahí viene la palabra mitos. Se refiere a algo que solo conviene, perdone un segundo, solo conviene a viejas. Dice que es un epíteto común que los griegos utilizaban para denotar personas sin educación ni sofisticación filosófica. Eso era lo que los griegos decían acerca de las fábulas y de las viejas. Alguna persona dirá, bueno, la palabra vieja se refiere de pronto a señoras de mayor edad que les gusta el chisme, ¿no? Que les gusta inventar cuentos. Pero aquí la interpretación de la palabra griega, que quiere decir mitos, nos habla de personas que no tenían conocimiento, que no tenían como un respaldo filosófico. Lo que gobernaba en ese tiempo en los griegos era la filosofía y aún lo podemos ver, ¿no? Todo tenía que ser un respaldo de estudio, de lo que ellos ejercían, ¿no? De doctorados, podríamos decirlo ahora. Algunas personas en el tiempo donde Jesús caminó decían que, poniendo un ejemplo, decían que esta gente que no sabe la ley maldita es.
Entonces ellos estimaron a las personas que no tenían conocimiento filosófico como personas viejas que inventaban cosas que no tenían ningún respaldo. Y Pablo nos habla acá de que hay que desechar esas fábulas profanas y de viejas y ejercitarnos para la piedad. Entonces ahí podemos entrar como a lo importante de ese mensaje, ¿no? Dice aquí que ejercitarnos en la piedad. Yo quiero hacer un énfasis en el ejercicio y en la piedad, porque es algo de lo cual mucha iglesia está como deficiente, ¿no? Dice, ejercicio procede etimológicamente del latín exercitium, que se refiere a practicar o hacer ejercicios o ponerse en movimiento. Esto es una palabra muy importante. Saliendo de la pasividad. Esto es un error y una falencia en la que ha caído mucha iglesia, ¿no? Más que todo las mega iglesias y las personas que viven en comodidad. La palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento, no recuerdo el versículo, dice que una nación se echa a perder por la abundancia de pan y por el ocio, por estar quieta, por estar demasiado bendecida. No siente la necesidad de ejercer el ministerio. Pablo le recomienda al apóstol Timoteo más adelante que se ejercite, bueno, aquí está hablando de ejercitarse en la piedad, sino que le dice a él que ponga en acción el ministerio que Dios le dio, el ministerio evangelístico. Es un consejo que le da Pablo, porque la pasividad lo que nos hace es olvidarnos de Dios. Cuando tenemos abundancia de pan y cuando tenemos bendición, nos ponemos a disfrutar de los placeres que nos da la comodidad, la plata, y nos olvidamos de lo que Dios nos ha mandado a hacer, que es mostrar su verdad, ¿no? Predicar. Y más que todo predicarla es aplicarla a nuestra vida, ejercitarnos. Dice, el ejercicio es la puesta en práctica de una habilidad física o mental que se supone poner en funcionamiento determinadas áreas del cuerpo, físicas o mentales, lo que contribuyen a mantener un buen estado de salud cuando no es excesivo. Aún el mismo ejercicio tiene sus límites, ¿no? Tiene sus normas. Hay cosas que tienen que ser graduales. Aunque casi todas las cosas en el ejercicio tienen que ser graduales. Cuando uno se salta esa graduación, lo que hace es causarse lesiones. Como por ejemplo yo que tengo una lesión de tobillo que no me ha sanado. Por de pronto ser impulsivo y hacer las cosas que no tenía que hacer. O demandarle mucho a mi cuerpo y vino una lesión. Entonces yo quería hacer como esta comparación de cuando uno va a un médico. Nosotros los que estamos un poquito con sobrepeso, cuando vamos al médico, lo primero que el médico nos dice es eso, la salud preventiva. La salud preventiva habla de vivir una vida saludable para no enfermarse, que es una de las formas en la que nosotros podemos ver o más bien esquivar enfermedades, viviendo una vida sana, viviendo una vida de acuerdo a unos parámetros donde nos recomiendan a nosotros no excedernos, no dañar nuestro cuerpo. En medio de esa vida sana, de una buena alimentación, los médicos dicen, recomiendan ejercitarse, ejercitarse. Y a esto yo quería traer como una especie de proverbio que se dice mucho, un dicho muy popular que dice que miembro que no se ejercita se entumece, no me acuerdo exactamente qué lo dice. Miembro que no se ejercita se muere, algo así dice, ¿no? Entonces nosotros podemos ver, practicando las cosas de Dios, practicando lo que Dios nos habla, podemos ver naturalmente cuando una persona, por ejemplo, es obesa y sigue comiendo, tiene un mal hábito y eso se refleja en su salud física. Cuando una persona no hace ejercicio puede sufrir del corazón, puede tener pulmones pequeños, puede sufrir calambres, puede sufrir muchas cosas por no mantener su cuerpo en ejercicio. A esto mismo se refiere esta palabra. Cuando no somos ejercitados en la buena doctrina, cuando no somos ejercitados en la palabra de Dios, cuando nosotros no nos ejercitamos en oración, sino que tenemos un problema y lo que hacemos es pedirle oración a los demás. Entonces vamos a tener una atrofia, ya me acordé del dicho. Músculo que no se ejercite se atrofia. Eso dice el dicho popular y es muy cierto. Si nosotros tal vez no somos unas personas que trotemos a diario, entonces cuando nos toque de repente por emergencia salir a correr, no lo vamos a poder hacer y nuestro cuerpo se va a sentir. Y así son todas las áreas del cuerpo.
Me impresiona mucho lo de la lectura, porque si uno quiere ejercitar su memoria y su cerebro, el ejercicio que manda la gente que sabe de este asunto es leer, lea. Ese es uno de los ejercicios que le recomiendan los médicos a las personas que sufren Alzheimer, a las personas que pierden la memoria y las capacidades motrices, porque la cabeza es la que manda todo el cuerpo. Así hace una analogía la Biblia del Señor Jesucristo, que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces, ¿a qué venimos con todo esto? El ejercicio es estar en acción, estar moviéndose, estar ejercitándose. Pero lo que Pablo dice aquí, le dice a Timoteo, es que se ejercite para la piedad, que no viva una vida pasiva. Eso lo hablamos físicamente. Una vida pasiva nos trae a nosotros perjuicios para nuestro cuerpo, sobrepeso, falta de habilidades. Hace poco he hablado con el profesor de patinaje de mis hijos. Y obviamente es un profesor de educación física y el hombre tiene que ser un ejemplo en su disciplina. Y a eso vemos una vida cristiana. Nosotros somos personas que a veces hablamos de Dios cuando Dios nos da valentía. Y si nosotros hablamos de Dios y hacemos lo contrario, no estamos en nada. Entonces, hablando con este muchacho, con este joven, el profesor, resulta que él tenía su bicicletica semicarreras. Y un día llegó al patinaje, llegó tarde. Y con la bicicleta en la mano, yo, ¿qué pasó? Y traía la rueda delantera así toda torcida, pues, toda machucada. Pues resulta que el hombre se estrelló. Y él decía en medio de su experiencia que iba andando y un carro dobló. Y no lo vio a él, entonces él alcanzó a percibir, alcanzó a ver más adelante, según sus reflejos, que el carro lo iba a estrellar. Y lo que él hizo, dijo, no, yo ya no me pude salir de esa situación. Lo que yo hice fue como saltar y la bicicleta le pegó al carro y él cayó por encima del carro y cayó parado. Entonces él me decía, bueno, eso es lo importante de uno hacer ejercicio, de que en cualquier situación uno tiene los reflejos para actuar. Dice, yo por ejemplo, yo me di cuenta que me iba a caer y lo que yo hice fue como saltar con el cuerpo y caí parado, o si no hubiera sido más duro el accidente. En estas cosas podemos ver, en lo natural podemos ver como un pequeño ejemplo de lo espiritual, de lo que Dios nos quiere enseñar, en las cosas que Dios nos quiere instruir. Si nosotros nos ejercitamos en la piedad, en la lectura de la palabra, en saber cuál es la voluntad de Dios, en la oración, en el ayuno, que tanta gente le huye al ayuno, y es una bendición. Volvimos a hablar de cuando éramos y cuando somos. Es una bendición poder ver que a través de estas herramientas que Dios nos da, podemos ser libres de maldiciones, libres de cosas que nos esclavizan. Yo les pido que hagan el ejercicio mental en este momento de pensar en algo, en alguna cosa de la que Dios ya los haya sacado de la esclavitud. Como en esos tiempos uno quería agradarle a Dios, como dice Pablo, que yo hago las cosas que no quiero hacer y en ese tiempo uno podía tener en su corazón no querer ofender a Dios, no querer fallarle, pero la carne y el pecado lo obligaban y lo llevaban allá. Pero Dios nos habla aquí en este pasaje de que tenemos que ser ejercitados en la piedad, en el conocimiento de Dios, para que de alguna manera parecida a lo que le pasó a este muchacho que vio el accidente y él saltó porque sus reflejos eran así, de la misma manera en que nosotros conocemos la palabra de Dios y cómo usarla y cómo orar y cómo pedirle a Dios y cómo llegar a la presencia de Dios humillados y clamar por su favor, de alguna manera nosotros caigamos parados en esa situación por el conocimiento del poder de Dios, de la misericordia de Dios. En estas cosas nos insta la palabra a ejercitarnos, a conocer a Dios, a practicar la justicia, la misericordia, la bondad. Yo quería hablarles un poquito acerca de la piedad, según lo que dicen los diccionarios. Dice que uno de los sinónimos de la piedad es la compasión, la misericordia y la caridad. Y si nos ponemos a analizar, esos son como frutos del Espíritu Santo, amén. Son como cosas que vienen de la presencia de Dios. Dice, con origen del vocablo latino pietas, el concepto de piedad da nombre a la virtud que provoca devoción frente a todo lo que guarda relación con cuestiones santas y se guía por el amor que se siente hacia Dios. También se trata de la virtud que se traduce en acciones, cuando hablamos de ejercicio es acciones, impulsadas por el amor que se siente por otros y la compasión hacia el prójimo.
La palabra habla, Pablo habla de que hay gente que profesa piedad pero niega la eficacia de ella. De pronto hay gente que habla de que es muy buena, muy santa. Y en muchas sectas podemos ver estas cosas. Se habla de hombres piadosos, pero cuando hay que ver el resultado o el ejercicio de la piedad, niegan la eficacia de estas cosas. Y según esta traducción, dice en la última parte, y seguida por el amor que se siente hacia Dios. También se trata de la virtud que se traduce en acciones impulsadas por el amor que se siente por otros y la compasión hacia el prójimo. Esta interpretación de la palabra piedad a mí me estaba hablando de que tiene que haber un amor hacia Dios. Y ese amor hacia Dios nos conduce, nos da virtud para tener amor hacia los demás. Y eso me lleva a un versículo que está situado en Marcos 12, del 28 al 31. Yo los invito a que busquemos ahí rápidamente. Marcos 12, el capítulo 12, del versículo 28 al 31. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces está hablando de que una gran definición de la piedad es amar a Dios con todas las fuerzas, con todo el corazón. El primer mandamiento, el Shema, dicen los judíos que se llama este mandamiento. Y eso nos da como el aliento y las fuerzas y la guianza para cumplir el segundo mandamiento, que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, cuando hablamos de ejercer la piedad, estamos hablando de mostrar ese amor por Dios primeramente y de vivir una vida santa, una vida agradable a Dios. Que esa es una de las mayores cosas que dan testimonio de nuestra fe, vivir una vida agradable a Dios. Y la segunda es amar a nuestro prójimo. Entonces, en este ejercicio podemos ver quién profesa la piedad o no, la eficacia de la piedad. Amén. Es lo que invita Pablo aquí al hombre, a Timoteo, es a ejercitarse en estas cosas, en la piedad. Y ya podemos ver a grandes rasgos de qué se trata la piedad. De amar a Dios y de ejercer ese amor y mostrarlo y manifestarlo a los demás hermanos. Dice aquí, yo quería mirar una antítesis de la piedad. Sería la impiedad, ¿no? Como el antónimo. Dice, es una actitud rebelde que se opone a la sujeción y al conocimiento de Dios de una manera consciente, en contra de lo que se le debe como creador, sustentador y salvador. Aquí podemos ver la parte contraria a la piedad. Ya podemos ver que el gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. Eso es profesar piedad, profesar que conocemos a Dios y lo queremos agradar. Ahora la impiedad nos habla de una actitud rebelde. Dice que se opone a la sujeción y al conocimiento de Dios. Yo no sé cuántos de nosotros podamos decir o hayamos tenido la experiencia de que Dios de pronto pone una palabra en nuestro corazón en una conversación normal, rutinaria, con alguna persona que no crea en Dios, que no quiera, que no tenga fe. Y podemos ver cómo la gente se opone a adquirir el conocimiento. Van a decir, uy, este man otra vez hablando de Dios, es que no tiene nada más de qué hablar. Pero en ese ejercicio podemos ver cuando habla la gente qué hay en su corazón, de qué hablan las personas, qué es importante para las personas, cómo se comparan sus habilidades que ellos tienen con otras personas que no tienen esas habilidades y terminan dándose gloria a ellos mismos. Pero nosotros como hijos de Dios, como poseedores de la piedad, tenemos que darle gloria a Dios. Reconocer que el favor viene de Él, la vida. Lo que dice aquí es, dice, a la sujeción y al conocimiento de Dios de una manera consciente. La gente es consciente y rechaza las cosas de Dios. Dice, en contra de lo que se le debe como creador, sustentador y salvador.
Yo me he sentido confrontado un poco a veces cuando hablo de Dios, porque la gente lo rechaza. Y en estos tiempos tan difíciles, lo que uno hace, lo que Dios lo pone a hacer a uno es hablar de Él. Él tiene el poder para bendecir, tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte, tiene el poder para salvarnos. La gente dirá, pero bueno, ¿salvarnos de qué? La Biblia habla de un castigo eterno, habla de un infierno y más adelante podemos mirar los castigos de los que Dios habla en su palabra a la gente que es impía, que no quiere saber de Él, que no lo quiere conocer, que no lo quiere aceptar y menos a aceptar las atribuciones que Dios tiene de ser salvador, de ser sanador, de ser sustentador. Nosotros podemos decir, yo sé que nosotros como los que estamos oyendo acá en la predicación, podemos decir que Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha mantenido la vida hasta este momento y nos ha proveído de muchas bendiciones. Amén. La Biblia dice que no es el que corre, sino el que de Dios, que no es el que corre ni el que pelea, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Entonces, cuando hay una persona que es impía, no reconoce lo de Dios, no le glorifica, no lo reconoce como Salvador y se niega a escuchar la palabra de Dios. En esto podemos ver las características de una persona impía. Entonces, ¿para qué es la palabra de Dios? ¿Para qué es esto que Dios nos está hablando? Para mirar si nosotros tenemos algo de esto en nuestro corazón. Amén. Dice, la impiedad surge de la soberbia. Salmo 75:4. Quiero que busquemos rápidamente a ver si nos alcanza el tiempo porque nos corrimos un poquito. Y además como que molestó mucho la transmisión. Dice en el Salmo 75:4. Dice, dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos no os enorgullezcáis. Entonces podemos ver aquí que la soberbia que hay en nuestro corazón nos hace impíos, produce toda clase de orgullo. Y esto nos aparta del Señor, nos limita a vivir una vida apartada de Dios, a no recibir el mensaje. Yo busqué un versículo aquí en los cuales el rey David le ora a Dios y dice en el Salmo 19:13, el rey David le pide a Dios y reconoce su debilidad en cuanto a muchas cosas. Y más que la debilidad, encomienda a Dios que lo ayude en este asunto. Dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Podemos ver que la rebelión viene como causa de la soberbia de nuestro corazón. Y qué bonito ver en un rey, en una eminencia como era el rey David, esa humildad para pedirle a Dios que lo aparte de las soberbias. Hay una cosa muy común en la gente que tiene poder. Lo podemos ver en los presidentes, por ejemplo. No quiero defender ningún polo aquí, pero se ve mucho en los presidentes de izquierda, en hombres que tienen el poder sobre un país lleno de recursos y cómo su soberbia hace que ellos se rebelen contra todo, especialmente contra todo lo que es Dios, y cómo llevan a un país al colapso, a la pobreza, a la miseria absoluta. Y el rey David podía entender esto, porque era un hombre que conocía a Dios. Podía entender que cuando una persona estaba en poder, podía aflorar eso de su corazón, aflorar la soberbia, y eso podía destruir todo. Y eso se ve mucho en las personas que tienen poder y que están alejadas de Dios. En cualquier momento la soberbia sale de su corazón y destruyen todo. Dice aquí que también la impiedad es un sinónimo de altivez. Dice Proverbios 21:4. En alguna ocasión el pastor Antonio nos enseñaba, o el pastor Mauricio, no recuerdo, que es la altivez. La altivez es querer estar por encima de todos, es querer gobernar por encima de todos. Y si la palabra nos habla de que uno solo es el que gobierna y es Dios, ¿por qué nosotros tenemos que querer eso a las malas? Ese fue el principio que llevó a Satanás a su perdición, querer gobernar y querer ser Dios. Dice el versículo 4 de Proverbios 21.
Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Todas estas características son las que reúne a una persona impía, una persona que no conoce a Dios, que no lo honra y que no lo ama. Dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento. Los pensamientos también nos llevan a hacer cosas malas, ¿no? De tal manera que si uno no ama a Dios de esta manera, como lo dice este versículo allá en Marcos 12, que si uno no lo ama con su corazón, con su mente, con su alma, y si uno no ama al prójimo, está expuesto a estas cosas. Amén. Dice deshonestidad, otra posesión, otra característica de una persona impía, Salmos 37, 21. Yo escogí unos pocos versículos porque la Biblia habla de muchísimos versículos donde podemos ver las características de una persona que no ama a Dios. Pero esto sirve para que nosotros nos midamos ahí, nos comparemos. Dice la palabra de Dios que ella es un espejo donde la gente considera su rostro. Y si uno no hace nada por corregir sus defectos, bueno, defectos ya tocaría con cirugía, defectos faciales. Si uno no hace nada por limpiarse, por arreglarse, pues está dando a entender la palabra que es como ese necio que se mira al espejo y ve esas cosas que están mal en su rostro y se va. Pero no se hace nada en su cara, entonces la gente va a poder identificar cuáles son sus defectos, cuáles son sus malos hábitos, como no asearse. Eso lo asemeja el Señor a que nosotros vemos su palabra y no la aplicamos para nosotros. En Timoteo, en el libro de Primera Timoteo, dice el Señor que la palabra es útil para redarguir, para instruir, para corregir. Para eso es la palabra de Dios, para que nosotros corrijamos, nos veamos en ella como un espejo y corrijamos lo que está mal. Amén. En este caso estamos hablando de la impiedad, o de la piedad, mejor dicho. Dice el versículo 21 del Salmo 37. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Esta es una característica de un hombre impío, de un hombre que no quiere someterse a Dios. Pablo dice, no deba nada a nadie, sino solamente el amarnos mutuamente. Amén, esa debe ser la única deuda que tenemos nosotros. Entonces, a esto nos llama Dios. Amén, a no ser deshonestos. Dice otra característica, la crueldad. Proverbios 12:10. Aquí dice la crueldad. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Esto, esto lo he podido yo ver. De hecho, hace poco salió un video de unos señores por ahí en Cartagena, que allá todavía se ven las zorras, las llamadas zorras. Son las zorritas de madera que son jaladas por un animal. Cómo estas personas ponen un animalito a trabajar hasta que ya se muere. Pero nosotros no lo vemos solamente en eso. La crueldad se puede ver en el aborto, por ejemplo. Como una persona le quita la vida a un bebé. Y es una de las cosas que Dios habla, de las que aborrece. Eso lo habla los proverbios. Derramadores de sangre inocente. Nosotros como cristianos o como individuos no podemos juzgarlas todas las cosas, dice Dios, cuando andamos en el Espíritu. Pero el Señor Jesús dice, yo no juzgo a nadie. Mi palabra es la que juzga a las personas. La palabra de Dios es la que juzga. El justo juicio de Dios es el que juzga la condición, la conducta de las personas. Y ya podemos más adelante ver qué le espera a la gente que es impía, que no quiere conocer a Dios ni obedecerle. Entonces dice aquí la crueldad. Podemos verlo en este caso del video reflejado en los animales, pero ya más profundamente en nuestra sociedad, cómo se aplica estas cosas, con la aprobación del aborto. Más adelante quiero hablar un poquito sobre estas cosas. Pero como una persona le quita la vida a un bebé, a un bebé inocente, ahí se puede ver la crueldad. Y con esto podemos decir que las personas que son pro aborto obviamente no están de acuerdo a la voluntad de Dios, no son gente piadosa, son gente impía. Dice, la falsedad, Éxodo 23:1. Dice, no admitáis falso rumor,
No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Cuando hablé ahorita de los proverbios donde Dios decía que abominaba, una de las cosas que abominaba a Dios era el derramamiento de sangre inocente, también dice el Señor que Él aborrece al testigo falso. Y aquí dice, no admitirás falso rumor, ni te concertarás con el impío para ser testigo falso. Esa es una característica de una persona impía. Recibir todo chisme sabiendo que no es verdad y promulgarlo, agrandarlo. Dice, se concerta, se pone de acuerdo con los que son mentirosos. Y eso es un pan diario que uno puede ver en la sociedad, ¿no? Incluso estas cosas a veces tratan a uno de persuadirlo. Los proverbios dicen que el chisme es como un bocado blando que entra hasta las entrañas. Y a veces uno escucha conversaciones que no tienes que escuchar. Y en eso el Señor me hizo entender un poquito el ejercicio de la piedad. De que uno está escuchando esas conversaciones y como que el oído se quiere ir para allá y escuchar. Pero viene el Espíritu Santo y lo redarguye y uno le dice, ojo, ojo, que eso no le gusta a Dios. Ahí viene el ejercicio de la piedad. Yo decido si le hago caso al Espíritu Santo o decido si le paro bolas al chisme, o si soy cruel, o si soy deshonesto, o si soy altivo. ¿Qué es lo que Pablo le dice aquí a Timoteo? Bueno, ejercites en la piedad, no se meta en esas cosas. Y no se meta en conversaciones vanas y en palabrería. Y esta palabrería sí que fue peligrosa para la iglesia de Éfeso, que fue donde puso Pablo a Timoteo como pastor. Fue muy peligrosa. Dice aquí adelante, hay muchos versículos que estudiar en cuanto a los impíos, las características de los impíos. Dice que son perseguidores de los piadosos, o sea, la gente que no ama a Dios es perseguidora de las cosas de Dios. Y eso sí que se va a ver ahorita en estos tiempos. De hecho, pues se ha visto desde siempre. Pero la Biblia da testimonio de que se van a levantar persecuciones terribles en los últimos tiempos. Y lo podemos ver en los gobernantes, por ejemplo. Ya en Estados Unidos, con la subida de este presidente, podemos ver que él destituyó a varias personas que eran cristianas de cargos públicos. Podemos ver cómo apenas entró él, comenzó a firmar decretos y cosas que respaldaban a la comunidad LGTB, que va en contra de las cosas de Dios. De hecho, se está hablando, yo he visto un video, y bueno, a veces no tenemos que dar mucho crédito a esas cosas, ¿no? Pero este video habla de una persecución por parte de la ONU a todo aquel que se opone a la enseñanza del colectivo gay, a la enseñanza de identidad de género y todas estas cosas. No habla solamente de los cristianos, sino de muchos gobernantes que se oponen a estas cosas, que van a entrar en una lista negra y van a ser perseguidos. A mí no me gusta darle criterio a todas estas cosas que salen como noticias, pero sí podemos nosotros juzgar como pueblo de Dios, como personas entendidas que somos de Dios, que se va a levantar persecución, se va a levantar contra la iglesia de Dios, se va a levantar persecución. Y por todas las cosas que tenemos alrededor podemos filtrarlas a través de la palabra. Dice que se levantarán mucho y que las Naciones Unidas consultarán contra el ungido de Jehová. Desde los gobernantes se está persiguiendo al pueblo de Dios desde hace mucho tiempo. Pero sabemos y muchos profetas lo han dicho, que van a venir tiempos peligrosos. La misma palabra dice, bueno, no pierdan el tiempo porque los tiempos ahora son peligrosos. Recomienda que uno esté haciendo las cosas de Dios, la palabra. Amén. Dice, ahora yo quiero mostrar por medio de la palabra la esperanza de los justos, de los que confían en Dios. Llevándolo a esta enseñanza sería de los hombres piadosos. Dice Proverbios 10:28, ahí atrásito donde quedamos en la última cita. Dice el versículo 28, la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Que está hablando de los justos y está hablando de los impíos. Nosotros somos llamados a vivir una vida alegre, confiando en nuestra esperanza. Diría Timoteo que estas cosas, el ejercicio de la piedad, trae a nosotros persecución. Pero Pablo no estaba triste, eso lo habló el pastor Carlitos hace 8 días, creo. A que a pesar de que estaba en la cárcel, no era una persona que estaba triste, porque él sabía en quién confiaba. Y él sabía cuál era el fruto de esa piedad que profesaba. Amén.
Entonces dice aquí el versículo 28 que la esperanza de los justos es alegría. Lo que nosotros tenemos que pensar es que todo esto va a tener un fin. Y la misma naturaleza, la misma sociedad ha dado cuenta en estos tiempos de cómo es de efímera la confianza de una persona en sus riquezas, en su salud. Son cosas perecederas, son cosas que van a pasar. La misma naturaleza habla, por ejemplo, de un calentamiento global, donde el agua se va a acabar, donde van a pasar muchas cosas terribles. La misma ciencia da vestigios de estas cosas. Pero nosotros deberíamos estar felices. Alguna vez hace poco hablaba de pues hace 8 días, de que hay gente que se pone triste porque un siervo de Dios se va. Pues sí, claro, la muerte trae tristeza. Pero pensando en las cosas de Dios profundamente, uno diría, bueno, pero Pablo decía que para él el morir es Cristo y el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el afán de él era irse con el Señor. Esa es la forma en que tiene que pensar un cristiano. Hay temor en morirse, sí, claro, hay temor. Pero el mayor temor es uno irse separado de Dios, irse sin Dios, irse sin aceptar la salvación por medio de Jesucristo. Ese debería ser el mayor temor. Pero si en nuestro corazón tenemos revelado que estamos en paz con Dios, la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos salvos. Si en nosotros hay esa seguridad de la salvación, ¿cuál sería el temor? ¿Cuál sería el miedo de irse uno a disfrutar de la presencia de Dios? Amén. Dice aquí entonces la segunda parte de este versículo, más la esperanza de los impíos perecerá. ¿Qué podremos decir de la esperanza de los impíos? Los negocios, la salud física. ¿Qué podemos decir más de los impíos? Tantas cosas en las que tiene puesta su esperanza. En estos tiempos se vio defraudada la esperanza de lo que está hablando yo ahorita, como ejemplo las pirámides, no las pirámides de Giza, sino las de Colombia. Cómo la gente puso su esperanza ahí, sus inversiones, todo lo que poseía. Y finalmente eso se acabó y la plática se perdió. La plata que ellos invirtieron se perdió. Y mucha gente, la esperanza de ellos era el dinero, se suicidó. Esa era la esperanza de ellos. Amén. Dice el Señor que los ídolos de cada persona los avergonzarán. Y en nosotros como cristianos, como creyentes, hombres y mujeres de fe, esa idolatría tiene que salir del corazón. Amén. Dice aquí también otro Salmo 145, 20. Hay muchísimos versículos. Dios, cuando uno se dispone en las manos de Dios, Dios habla de muchas maneras. 145, 20 dice, Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Hablamos de que la piedad es amar a Dios, ¿no? Y la promesa es que Él nos va a guardar. Amén. Tenía un versículo por aquí, es que hay tantos versículos, hay un versículo que dice que el Señor nos guarda de tentación a los que lo aman a Él, pero los impíos van a caer en estas cosas. Hay muchos versículos que me gustaría de pronto más adelante con más tiempo compartirles, amén. Entonces lo que Dios da a entender aquí es que los que son piadosos, los que se conforman a la sana doctrina y no a las palabrerías ni a las fábulas, van a ser guardados por Dios. Dice, quiero leer uno más que está en Romanos 5, 6. Dice el capítulo 5, el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Hacía una analogía aquí en los comentarios de esta Biblia de estudio, que todos somos impíos. El apóstol Pablo habla en Romanos de que por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí Pablo dice que aun cuando nosotros éramos impíos, Cristo murió por nosotros. Entonces sí, realmente todos en algún momento procedimos en la impiedad. Aún en la iglesia cristiana se ven muchos errores y muchas cosas, pero el Señor da solución para todas estas cosas. Dios no nos deja abandonados. Sabemos que es una sociedad dura y que juzga duro y que juzga de acuerdo a sus parámetros y que lo que no se acomoda a esta sociedad entonces es perseguido y no vale ni nada. Pero el Señor nos dice que Él murió por nosotros, para hacernos hombres piadosos.
El conocimiento de su palabra y la fe nos hace hombres piadosos, pero eso tiene que estar en un ejercicio continuo. Yo quiero que hagamos como un ejercicio mental, como si nosotros fuéramos, bueno, de hecho es así en cierta manera, que si nosotros fuéramos parte del agua, como cuando un agua estancada que no se mueve, no tiene oxígeno, se echa a perder, se pudre, se daña. Y cualquier microbio y bacteria que caiga en esa agua la va a traer a una descomposición más acelerada. De la misma manera, Dios nos muestra a nosotros que si no estamos en movimiento constante en las cosas de Dios, en el estudio de su palabra, en oración, para mí es una bendición estar aquí en este momento predicando, enseñando algo de la palabra de Dios, enseñándome a mí mismo, porque no es que uno se la sepa y quiera ser profesor de nadie, sino es como un aprendizaje de parte de Dios. Es una bendición porque eso me hace tener a mí una revelación más profunda de Dios. Me hace estar activo en las cosas de Dios. Cuando dicen, bueno, tienen que predicar esta semana, ¿qué es lo primero que tiene uno que hacer? Bueno, estar bien con Dios, ¿no? Estar a paz con Dios para que Dios revele su palabra. Orar, estudiar la palabra. Estas cosas hacen que usted esté vivo en las cosas de Dios, esté activo. Amén. Quiero concluir con unos versículos aquí. Dice en Romanos 4:5 allá atrásito. Dice, más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Estamos hablando de que todos éramos impíos en un tiempo, ¿no? ¿Y cuál es la forma de arreglar nuestra vida delante de Dios? Creyendo. No es obrando como lo decían los judíos. No es haciendo obras en la carne, porque eso no perfecciona el alma. Los sacrificios, dice la Biblia que los sacrificios de machos cabríos no eran suficientes, eso lo dice en hebreo. Es necesaria la fe en Jesucristo. Yo quiero aclarar un poquito aquí sobre las fábulas y los mitos fábulas de viejas, dice la palabra. Dice aquí en este estudio pequeñito que hace este hombre, dice, después de que Pablo partió, Timoteo pastoreó la congregación durante quizás 1 año y medio, primordialmente para contrarrestar la falsa enseñanza de unos pocos influyentes, tales como Himeneo y Alejandro. Esto lo nombra la palabra ahí en Timoteo. Dice, quienes probablemente eran ancianos en la congregación. Dice 1 Timoteo 1:3 al 20. Es un poquito extenso, pero lo vamos a buscar. Primera Timoteo 1:3 al 20. Es ahí atrás de donde estábamos. Pero quiero ir al versículo específicamente para no extendernos. Dice el título de ese, desde el 3, dice Advertencia contra las falsas doctrinas, que es a lo que tenemos que enfrentar en estos últimos tiempos. Dice en el versículo 19 y 20, en el 18, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Bueno, ya sabemos que militar es estar a la orden de alguien. Ese es como un claro ejemplo de estar ejercitándose, ¿no? Si el Señor nos manda, pues vamos. Dice la palabra que todo aquel que milita en las cosas de Dios no se enreda en los negocios de este mundo. Dice, versículo 19, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Este estudio que estoy mirando acá habla de que se levantaron unos falsos maestros a introducir fábulas, a introducir herejías en la iglesia, gente que era impía y no se acomodaba a la buena palabra de Dios. Y eso trajo un daño terrible a esta iglesia. A través de Timoteo lo podemos ver, e incluso en Apocalipsis. Ya vamos a ir más adelantico a esa cita. Dice, y por ideas ascéticas
y contrarias a la Biblia, tales como la prohibición del matrimonio y la abstención de ciertos alimentos. Esto lo podemos ver en el capítulo 4, versículo 3, dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que no, y los que han conocido la verdad. Bueno, aquí podemos ver una faceta de la piedad. Una cosa muy bonita y que se hace muy rara en un restaurante es ver a una persona orando. Rara para las otras personas, para nosotros debe ser un requisito indispensable. Agradecerle a Dios por los alimentos y saber que nada es de desecharse, porque la oración la hizo Dios también para eso, para limpiarlo, para bendecir los alimentos los cuales Él ha limpiado. Entonces, cuando uno está en un restaurante, y yo he puesto el ejercicio a veces porque hay gente que puede orar con los ojos abiertos, yo todavía no he podido, pero a veces uno abre el ojo y ve a la gente que lo está mirando a uno y se le hace extraño, hay gente que se le hace hasta molesto. Pero el punto de esto es que en estas falsas herejías y en estas falsas cosas, esto viene como el judaísmo, porque ellos eran los que peleaban por alimentos que sí se debían comer o no, y tropezaban con estas palabras. Pablo le dice a Timoteo: no se enreden en cosas, en palabrerías vanas, que causan es división en vez de edificación. Podemos ver estas cosas que traía esta gente sobre la iglesia de Éfeso. Dice: y por ideas ascéticas, bueno, los alimentos, aunque esos falsos maestros no entendían correctamente las escrituras, propagaron sus interpretaciones impías con confianza. Pero podemos ver en el capítulo 1, versículo 7 ahí de Timoteo, de primera Timoteo. Dice: queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Estas falsas doctrinas que vienen de personas que no se acomodan a la palabra de Dios y que usan la palabra de Dios pero no entienden de lo que están hablando. Es muy necesario pedirle a Dios que nos dé revelación. Amén. El apóstol Pablo oraba y le pedía al Padre que nos diera espíritu de revelación y de entendimiento de la palabra. Me parece muy bonita esa oración de parte de un pastor para sus discípulos. Que Dios le dé a uno revelación en su palabra, conocimiento en su palabra, para no tropezar como estos. Hoy en día mucha gente se hace llamar cristiana, pero uno se da cuenta que no pasa nada. Hace poco estuve escuchando una conversación de una mujer que le aconsejaba a otra mujer que andara bien, que andara juiciosa, que buscara a Dios. Pero la mujer que estaba dando el consejo estaba hablando de Dios, pero su vida nada que ver con Dios. De pronto es una mujer que asistió a una iglesia, ha sido una mujer que ha escuchado palabra de Dios, pero ahí es donde se puede ver que uno niega la eficacia con sus hechos. Una mujer que está viviendo con otro hombre, le está hablando a una que tiene muchos hombres, que busque a Dios y que se arrepienta. Si la palabra es correcta, la forma de hacer las cosas es buscar a Dios, pero nosotros no podemos hablar de algo que no hacemos. Negamos la eficacia. Y esto estaban haciendo estos dos personajes aquí, hablando cosas de Dios. Pablo dice que él no vino con palabras infladas ni de humana sabiduría, sino con el poder de Dios. Y el poder de Dios se tiene que ver manifestado en nuestras vidas, en la manera de vivir. Amén. Eso es lo básico, ¿no? Ya manifestado el poder, se tiene que ver evidenciado en milagros, en prodigios. Eso habla la palabra en Hechos. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. El poder de Dios los va a tomar y va a hacer milagros, levantar muertos, orar por los enfermos. Ese es el poder de Dios. Pero esta gente no entendía de lo que hablaba. Tomaban la palabra de Dios y no entendían de lo que hablaban. Amén. Dice: los cuales produjeron en la iglesia disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. El versículo 4 habla de esto. De primera de Timoteo, dice 1:4: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. De estas cosas nos tenemos que cuidar nosotros en estos tiempos que se levantan tantas cosas que nos quieren alejar de Dios. Yo ayer en una simple cosa que estaba analizando cómo el Señor le habla a uno, importante, todas estas cosas. Mi hijo Santiago estaba haciendo un dibujo. A él le gusta ahora dibujar. Entonces baja imágenes de internet, las imprime y él trata de, así con mano alzada, de dibujar el dibujo tal cual.
Y yo me puse a analizar el dibujo que él estaba haciendo. Y no le dije nada, pero me puse a analizarlo y el Señor me hizo entender. Resulta que el dibujo se trataba de un pollo. Y el pollo tenía un chaleco y estaba vestido como un hombre. El pollo tenía cuerpo de hombre. Y tenía un chaleco con sus cananas y todas estas cosas que usan aquí los tipos del ejército. O sea, era una vestidura de soldado armado. Y era un pollo así con un cuerpo de hombre muy musculoso y con su cabeza de pollo. Yo decía, ¿cómo estas cosas nos introducen la idolatría? Todo lo que mueve el mundo nos introduce a tener una rebeldía directa contra Dios. La impiedad nos la quieren meter por los ojos, por los oídos. Podemos verlo en la música. Entonces, pensando en esto del dibujo de mi hijo, la gente a veces dice, bueno, pero es que ustedes caen en una obsesión. No, es que tenemos que estar vigilantes, ejercitando las cosas que Dios nos da en todo, tener una visión aguda en las cosas espirituales. Me trae a mí a la memoria Dios las estatuas que hacían en Egipto. Hacían estatuas con cuerpos de hombres y cabezas de pájaro. Yo, uy, santo Dios. O sea, sí, Dios le habla a uno directamente, le muestra las cosas como son. Cómo le van metiendo a los niños estas cosas como tan persuasivamente, como tan debajo de cuerda, para que los niños se acostumbren a estas cosas. O prendan un televisor y miren quiénes son los superhéroes. Son hombres con habilidades de animales, hombres con habilidades extraterrestres. Ellos comienzan a infundir una cantidad de mentira para que la gente se comience a rebelar contra Dios. Y nosotros como papás, Dios nos ha puesto ahí vigilantes, atentos. Bueno, esto está bien, esto está mal. Pero todo tiene que ir respaldado de una doctrina limpia, de la palabra de Dios. Pero si nosotros no somos ejercitados en las cosas de Dios, vamos a ser siempre el gordito que ponen a tapar. De eso hablábamos que día con mi cuñado que le gusta hablar de fútbol y que sabe de fútbol. Y a veces salen esas charlas. Siempre al gordo lo ponen a hacer algo que es, bueno, un trabajo ahí simple. O si hay alguien para escoger y queda uno solito, siempre el gordo queda en la banca. Porque es una persona que no tiene las capacidades para eso. De la misma manera Dios nos llama a nosotros a ejercitarnos en las cosas de Dios. A prepararnos. Esto sí es un tiempo de estar preparados. Y este tiempo lo asemejo yo mucho a la vida de Juan el Bautista, a la vida de Elías. ¿Dónde estaba Juan el Bautista? En el desierto, preparándose, hasta que Dios lo llamó, hasta que Dios lo llamó a hacer su trabajo, la función para la que lo tenía él, apartado del mundo, apartado de las cosas del mundo. Para eso nos ha llamado Dios en este tiempo. Es cierto que tenemos que trabajar, es cierto que tenemos que ser un ejemplo, cumplir, claro que sí es cierto. Pero el amor por estas cosas no puede ser un ídolo y no nos puede separar de nuestro amor por Dios. La Biblia habla de que cuando Moisés fue a hablarle a Faraón para que dejara ir al pueblo, ¿qué hizo Faraón? Endureció su corazón y les puso más trabajo, los alejó de las cosas santas, los alejó de la piedad que era conocer a su Dios. Y muchos de ellos cayeron en estas cosas, después de ver milagros y prodigios, no le creyeron a Dios, querían la carga de Egipto, querían la esclavitud de Egipto, querían una carne con ajos y estas cosas, sí, delicioso, pero no podemos despreciar las cosas de Dios por eso, amén. Dice entonces, 30 años o algo así más tarde, Cristo le dio al apóstol Juan una carta para esta iglesia indicando que su pueblo había dejado su primer amor. Aquí podemos buscar en Apocalipsis 2, 1 al 7. Ya con esto quiero terminar. A ver, esta tiene la letra más grande. Apocalipsis 2 del 1 al 7. El título dice Mensaje a la iglesia de Éfeso. Mensajes a las 7 iglesias. Mensaje a la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto: Yo conozco tus obras y tu harto trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aquí podemos ver un tipo o sea, cómo el Señor le mostró a Pablo quiénes estaban dañando a la iglesia, a estos falsos apóstoles de los que hablan ahí en Timoteo, a este Himeneo y Alejandro, que eran hombres que tenían cierto ministerio en la iglesia y que a través de las fábulas alejaron a la gente de Dios. Y esto fue un problema grande. Miren cómo estas cosas
que no se corrigen a tiempo se vuelven un problema espiritual para la iglesia. Yo estaba leyendo en Isaías y me causó mucha curiosidad, porque el Señor manda juicio sobre las iglesias ahí por medio de Isaías. Y hablaba de esta iglesia no, perdón, hablaba del juicio contra, hablaba del juicio contra, se me fue el hilo ahorita, ya les busco. Contra Moab, en el capítulo 15 lo podemos ver. Dios habla del juicio contra Moab, esto lo cité hace 8 días. Habla de cómo Dios siente dolor por darle castigo a las personas que no lo aman a Él. Dice aquí en un versículo, yo los invito a que lo lean. El Señor hace comparación, o más bien muestra lo que Él siente, el dolor que Él siente, por medio de un instrumento musical, de un arpa. Dice que el corazón de Dios vibra así como vibra un arpa por el castigo sobre Moab. A Dios se duele el castigo, dice la palabra. Me impresiona esa descripción del amor que siente Dios sobre el castigo que tienen que recibir los impíos, los que no se acomodan al Evangelio, los que no se acomodan a la palabra de Dios. Entonces revela como una parte hermosa de su amor. A pesar del castigo, Dios ama a la gente y no quiere que se pierda. Pero me quedé sonando lo de Moab y me puse a investigar y a leer y a leer. Los moabitas eran descendientes de Lot y de sus hijas. Y cómo esto que ellos hicieron, este incesto y estas cosas que se promovieron espiritualmente, trajo unas consecuencias a través de toda esta historia. Esto fue muchísimos años después de que aconteció lo de Lot y las hijas. Pero estas consecuencias espirituales de hacer lo que no conviene, cómo traen estragos a la vida de las personas. Incluso muchísimas generaciones después, la parte espiritual, la desobediencia espiritual que algunos ejercen sobre las cosas, sobre las personas y las cosas de Dios, traen estragos. Entonces lo podemos ver aquí reflejado en Apocalipsis. ¿Qué fue lo que estos hombres se pusieron aquí a inventar y a hablar cosas que no eran de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la doctrina? La Biblia dice que eran fábulas. Estas fábulas trajeron un alejamiento de la iglesia, de las personas que amaban a Dios, trajeron un alejamiento del primer amor. Dice aquí, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Había discernimiento para distinguir que no eran apóstoles, eran falsos. Y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta fue una de las consecuencias de haber permitido que estos hombres, falsos profetas, hombres llenos de fábulas y de toda desobediencia a la palabra de Dios, dirigieran una iglesia. Y el Señor demanda eso. Bueno, usted tiene que estar ejercitándose en las cosas de Dios para que no caigan estos errores, más en estos tiempos tan peligrosos. Yo analizando todavía alcanzo a hacer un poquito, me considero un poquito como de la vieja era, como de los picapiedras, en el sentido en que en el tiempo cuando nosotros éramos niños todavía había prohibición de muchas cosas. Por ejemplo, hablemos del consumo de droga, por ejemplo. Cuando nosotros éramos niños, una persona que consumía droga se tenía que esconder. Aunque eso era un furor en Estados Unidos en los 80s, una persona que lo hacía escondida, lo hacía que no lo vieran, que de pronto que no llegara la policía y se lo llevara, porque había algo de moralidad en la gente, ¿no? Ahora no, ahora se pelea por la legalización, porque una persona pueda fumar. Y de hecho, a mí a veces me enoja tanto eso, pero uno tiene que comprender que el control lo tiene Dios. Porque el escenario deportivo donde mis hijos practican su patinaje es un parque público, ¿no? Y a veces estamos ahí entrenando, viéndolos a ellos y se reúnen grupos de muchachos a consumir droga. Y digo, no, es que de verdad la sociedad ha caído en una decadencia tan terrible que ahora le toca a uno respetarlos a ellos. Si uno va a decir algo, entonces los está recriminando. Lo mismo pasa con las cosas, la orientación sexual. Si uno habla algo en contra de eso, entonces uno los está recriminando.
Pero Dios nos llama a nosotros a practicar la justicia, la verdad. No estamos diciendo que los vamos a maltratar y herir, no, la verdad es la que los tiene que cambiar. Entonces, mirando esa falsa moral que tiene la sociedad de promover el aborto, de promover la homosexualidad, de promover la drogadicción, de esa decadencia en la que hemos caído, es inevitable, para allá va el mundo. Pero lo que Dios quiere con nosotros es un pueblo diferente, ha hablado la palabra, un pueblo santo. Pero para llegar a eso tenemos que ejercitarnos, buscar la piedad, buscar las cosas de Dios. El Espíritu dice, la palabra dice que los que tienen oído para oír, oigan lo que el Espíritu dice. Y hoy está hablando. Y Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, dirá la palabra. Y hoy nos habla por medio de su Hijo, dice la misma Biblia. Estemos atentos a las cosas de Dios. Estemos vigilantes, atentos a nuestro oído. Pero que no seamos como dice Santiago, solamente oidores, sino hacedores. En esto se ve el ejercicio, hacedores. En esto se ve el ejercicio de la piedad, de querer agradar a Dios, de amarlo, de poner su palabra por obra, de estar vigilantes. Son muchas cosas, la piedad reúne muchas cosas. Pero esencialmente es el amor por Dios y por el prójimo. Y por la verdad. Cuando uno ama a Dios, ama la verdad. Amén. Así sea uno diferente a todas las demás personas. Así no encaje, así no agrade. De hecho, estas cosas le tienen que servir a uno para indicar que está haciendo lo correcto. Que no le agrada a la gente. Y es peligroso cuando uno le agrada a la gente porque se puede subir el ego. Lo que decía el rey David. Señor, guárdame de las soberbias. Cuando uno es muy agradable y muy recibido puede volverse soberbio. Como el hijo que es consentido. Cuando tiene que hacer lo justo, cuando tiene que hacer lo bueno, no lo quiere hacer porque siempre se le ha permitido hacer lo que él quiere. Entonces se vuelve soberbio y se levanta contra los padres. Entonces yo quiero orar en esta hora, pedirle a Dios que nos guarde de toda esa soberbia, que nos conduzca a la piedad. Es necesario, a veces, no sé por qué el enemigo trae estas cosas. Obviamente estamos en guerra, estamos en batalla. Pero a veces el enemigo trae a nuestra mente que solamente nosotros estar bien con Dios, tener nuestra conciencia en paz, es necesario. El Señor habla de los siervos inútiles. Dice que si uno viene a su casa y llama a su siervo para que se ciña y le vista y le sirva la comida, después de que uno come, entonces le dice al siervo, bueno, siéntese y coma. Entonces él tiene que hacer su trabajo por el que le pagaron, hablándolo, parafraseándolo. Hace por lo que le pagaron. Es un siervo inútil. Nosotros no podemos ser así, tenemos que estar activos, activos todo el tiempo. Me parece muy lindo a lo que Dios lo llama a uno, por ejemplo, lo que nos está llamando a nosotros en cuanto a nuestros hijos. Es abrir un espacio en medio del estudio para formarlos a ellos como, por lo menos, personas que oren, personas que se habitúen a la palabra. Y yo también he pedido oración a toda la iglesia por esto, porque comencemos a levantar los altares, lo que se ha dicho hace mucho tiempo, levantar los altares en las casas. Esto es también una forma de ser ejercitados en la piedad. A veces preferimos prender el televisor y ver Betty la Fea o cualquier otra cosa, en vez de ejercitarnos en la lectura de la palabra, en la oración. Amén. En mostrar el amor de Dios hacia los demás, incluso con una pequeña moneda que uno pueda darle a una persona necesitada. Todas estas cosas hacen parte de la voluntad de Dios. Amén. Yo les invito a que oremos y que le pidamos a Dios estas cosas, que saque la soberbia de nuestro corazón. Y que se puedan ver los frutos del conocimiento de Dios en nuestras vidas. Amén. Que no digan, ay, ese es cristiano, pero mire lo que hace, pero mire lo que habla. No, que la luz de Dios comience a brillar en medio de nosotros. Amén. Bueno, amado Señor, te doy gracias, Dios, por permitirme compartir tu palabra, amado Rey. Cómo me deleita, Señor amado, y cómo recibe nosotros, nuestra alma recibe vida, Señor amado, de parte tuya, Señor amado. La vida que viene de tu palabra, Señor. Tú mismo dijiste que tus palabras son espíritu y son vida, amado Señor. Te pedimos que las introduzcas en lo profundo del corazón, Señor amado. Que tú nos puedas revelar, Señor amado, nuestros propios errores. Que tú nos puedas hablar, Señor amado, para no caer en soberbias, en desobediencia, Señor, en deslealtad para contigo y para con la gente, Señor amado. En ser un testimonio tuyo, papá. Que cada vez que tú nos des algo a nosotros, Señor amado, una revelación de tu corazón, de tu forma de pensar, de tu forma de ver las cosas, nosotros las podamos aplicar en nuestras vidas, Señor.
ser de bendición, ser de testigos tuyos, Señor amado, en medio de la gente, poderoso Dios. Poder hablar lo bueno, dirigir, Señor amado, correctamente, Señor, a tu pueblo hacia ti, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor, ligados a tu palabra, Señor amado, como dice ella misma, Señor, no dando leche adulterada, Señor amado, sino la pura, la que viene de ti, precioso Dios. En esta hora te pido, Padre, que envíes tu Espíritu Santo, Señor amado, y que tus palabras, Señor amado, queden incrustadas, Señor, en nuestra alma y que den fruto, precioso Dios, que seamos piadosos, hombres de verdad piadosos, Señor, no hombres que profiesan piedad, Señor, y que niegan la eficacia de ella, Señor, sino hombres constantes, Señor amado, hombres efectivos, Señor, en lo que tú nos mandas a hacer, Señor precioso, hombres, Señor amado, que alcanzan, Señor, tu voluntad, Señor, tu propósito, amado Dios, en esta hora. Te pedimos, Señor amado, que saques también toda fábula, Señor, toda mentira, precioso Dios. Lo que decía tu siervo hace un tiempo, Señor. Hemos sido dados a lo fabulesco, Señor, a lo fantasioso, Señor, a lo artificioso, Señor precioso, en esta hora. Límpianos, amado Dios, con tu Espíritu Santo. Que descienda tu Espíritu y queme, Señor amado, en nuestros corazones cada cosa, Señor amado, cada concupiscencia, Señor amado, cada visión, Señor, mundana que hay en nuestra mente, Señor, sea quemada en esta hora, Señor, por el poder de tu palabra, Señor, por el poder de tu Espíritu, Señor amado, y que seamos alimentados de esa leche pura, Señor, de esa leche no adulterada, Señor. Que la palabra que tú nos das, Señor amado, no traiga ninguna levadura, Señor amado, sino que sea introducida, Señor, para crecimiento, para santificación de tu iglesia, Señor amado. Ahora, precioso Dios, encomendamos nuestros corazones a ti, Señor amado. Te pido yo, Señor, especialmente por los niños, Señor, porque ellos dejen esa fantasía, Señor amado, porque tú cortes esos lazos, Señor, fantasiosos. Sabemos que ellos tienen que tener imaginación, Señor amado, pero que esa imaginación sea dirigida por el Espíritu Santo, Señor, y no por las corrientes de este mundo, Señor, trayendo a ellos, Señor amado, idolatría, trayendo hechicería, Señor amado, trayendo amor por lo terrenal, por lo mundano, Señor amado. Aún en los dibujos animados, Señor, se ve introducido, Señor bendito, el comportamiento gay, Señor amado, el amor por estas cosas que tú aborreces, precioso Dios. Ahora, papá, descienda tu poder, Señor amado, y corte, Señor, de sus corazones, Señor amado, toda siembra de cizaña que el enemigo haya podido poner sobre ellos. Señor, te quiero pedir especialmente, Señor amado, por ellos. Llénalos, Señor amado, de tu presencia, de tu verdad, Señor precioso. Instrúyelos, Señor, en justicia, Señor, en la palabra, en la buena doctrina, Señor amado, que ellos haya podido recibir como ejemplo, Señor, de unos buenos siervos tuyos, de unos buenos padres, Señor, entregados a tu verdad, entregados a vivir como a ti te agrada, Señor bendito. Ayúdanos, Señor amado, a caminar en tu justicia, Señor amado, a evitar, Señor amado, estas fábulas y estas palabras que engendran contienda, Señor amado. Podemos ver que esto aleja a la gente de ti, precioso Dios. Podemos ver, amado Dios, cuando se predica la palabra tuya, que la gente tropieza con las riquezas, con el dinero, Señor amado, peleando con el diezmo, peleando con las ofrendas. Amado Dios, son gente que no te conoce, Señor. Tu palabra da testimonio de esto. Gente que está envanecida y no conoce tu ley ni tu justicia, Señor, pero sí proferían juicios contra tus siervos y contra los que son de fe, Señor amado. Ahora te pedimos, Señor amado, que tu Espíritu, Señor, traiga revelación de toda la buena doctrina que has traído sobre nosotros, Señor amado. Que florezca esta palabra buena que has traído sobre nosotros. Que comience a fluir en nosotros, Señor amado, como el río de agua viva, Señor. Todas las buenas enseñanzas que has traído a nosotros, Señor amado. Y que nos enseñes a juzgar, Señor amado, de acuerdo a tu palabra, Señor. Que nos des discernimiento, Señor precioso. Podemos ver ocularmente, Señor amado, y oír, Señor amado, cómo lo que testifican las personas no está de acuerdo contigo, Señor amado. Cómo, amado Dios, se ha levantado, Señor, con poder el enemigo para perseguir a tu iglesia, para perseguir la buena doctrina, Señor, pero ha prevalecido, Señor amado. Pablo decía que muchos padecimientos lo han aquejado, prisiones, azotes, pero de todas estas cosas, Señor, tú lo has librado, Señor precioso, dice él. Te pedimos a nosotros que nos libres, Señor amado, de toda persecución, Señor bendito. Y si hay persecución, que estemos fundamentados, precioso Dios, en tu palabra, en tu justicia, Señor, en tu verdad, precioso Dios. En el nombre de Jesús, Señor amado, bendice, Señor, a esta congregación tuya, que se ha reunido para lo bueno, Señor amado. No se ha reunido para comer y beber, Señor, solamente. No se ha reunido para hablar lo malo, Señor, lo injusto, lo que es lo que no va de acuerdo a tu piedad, Señor, sino para recibir tu palabra, Señor, tu mensaje.
ese pan de vida que nos llena, Señor, nos alimenta, precioso Dios. Te doy gracias por ello, Señor, te pido que los bendiga, Señor, a los pastores, precioso Dios. Me pide el pastor Mauricio en este momento que oremos por Omar Misas, que nos acompaña hoy. Qué bien, Omitar. Él es un muchacho que estudió conmigo. Me alegra mucho que esté acá, hermano. Me alegra mucho. Usted puede comprobar que a través de sus años, por más de que han habido personas que lo quieran ayudar con sus intenciones, de pronto han fracasado, pero Dios no fracasa. Dice la Biblia que Dios no se desentiende de la obra de sus manos, sino que más bien nos quiere perfeccionar hasta el día que venga el Señor Jesucristo. Entonces yo lo invito y lo animo a que le abra su corazón al Señor, a que le abra sus brazos. Dios es muy bueno. Y si usted quiere ser una persona que quiere conocer a Dios, lea la palabra de Dios, búsquelo, búsquelo, que Dios no defrauda a nadie. Entonces yo le doy la bienvenida y quiero orar por usted, Omitar. Padre, yo te pido, amado Dios, por Omar, Señor amado, qué bello ver una persona de mi generación, amado Señor, atendiendo, Señor, a tu llamado, atendiendo a tu misericordia, Señor, a tu salvación, papá, a tu amor, Padre Celestial. En esta hora yo te pido especialmente, Señor amado, por este hombre, que tú reveles su amor, Señor amado, que traigas consuelo a su corazón, Señor bendito. Tu palabra dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir, pero que tú has venido a traer vida, Señor, vida en abundancia, precioso Rey. Permítele, Señor, permítele en su corazón, Señor amado. Sana su corazón, Señor amado. Permítele, amado Dios, a este hombre. Tú pones el querer como el hacer, Señor, el sentir. Pon el sentir en el corazón de este hombre, Señor. De entregarse a ti, Señor, de no poner ningún obstáculo. De superar todo miedo, Señor amado, a seguirte a ti. Porque en ti está la vida, Señor. En ti está la bendición, papá. En ti está nuestra paz, amado Rey precioso. En ti está nuestra provisión, Señor, nuestra salud, nuestra vida eterna, amado Señor. Quítale las vendas de sus oídos, Señor. Quítale las vendas de su corazón, precioso Dios. Y que tu mensaje entre a ese corazón, Señor amado. Invada su vida. Y que la mentira del diablo sea caída, Señor amado, en tierra. Y desechada, precioso Dios. Tú ya pagaste el precio por esa alma de este hombre, Señor amado. Lo pedimos en oración para ti, Señor amado. Lo reclamamos en oración para ti, Señor Jesús. Tú ya pagaste el precio, Señor amado. El precio que ninguno pudo pagar, Señor amado. Lo bendecimos en esta hora, Señor, a él y a su familia. Y te pedimos que te manifiestes, Señor amado, con poder en su vida, Señor, en su parte laboral, en su parte económica, Señor. Que él pueda dar testimonio, Señor amado, junto con nosotros, de que tú tienes potestad sobre todo y que nos amas y nos quieres bendecir, Señor precioso. Te doy gracias, amado Señor bendito. Quiero orar por mi hermanita Milena, que estaba de cumpleaños el día de ayer. No sé si está conectada, no la he visto. Eh, si está conectada, yo le pido que diga amén, aunque no creo porque debe estar viajando. Eh, bueno, amado Señor, te doy gracias por la vida de mi hermana, Señor precioso. Te doy gracias, amado Dios, porque a pesar de las dificultades que ella haya tenido, perdonen que se me embolató la cámara, a pesar de las dificultades que ella haya tenido, Señor amado, yo sé que en el corazón de ella hay fe, Señor amado, hay amor para contigo, amado Dios. Te pido que la bendiga, Señor amado, que la llene, Señor, de toda bendición, precioso Dios, que tu Espíritu Santo la redarguya, Señor, a hacer lo bueno, a cumplir con tu palabra, Señor, y que le des muchos regalos, Señor amado, y que tú le concedas las peticiones del corazón, Señor amado, conforme a tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Eh, Quiero orar, Señor amado, reprendiendo toda retaliación, Señor, toda venganza, Señor, toda furia de las tinieblas, Dios. Que tu Espíritu Santo selle, Señor amado, esta pequeña enseñanza que tú has traído, Señor amado. Y que nosotros produzca fruto, precioso Dios, al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Quiero bendecir a tus siervos, los pastores, Señor amado. Les quiero enviar un abrazo, Señor amado, y una gratitud especial por todo lo que han hecho ellos por tus ovejas, Señor amado. Porque ellos han vivido, Señor, de una manera ejemplar, así como Pablo lo decía y se lo demandaba a Timoteo, Señor. Bendícelos grandemente, Señor, respáldalos, precioso Dios. Que ellos traigan muchos hijos a tu gloria, Señor amado, y que sean de bendición para todo aquel que tú los tengas destinado, amado Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Bueno, amados hermanos, me alegra mucho poder compartir las cosas de Dios con ustedes, cosas edificantes, cosas de bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Les quiero invitar, el martes tenemos culto de oración.
No sé si ya de pronto el martes ya esté el pastor Mauricio con nosotros. De cierta manera me da como cosa, pero yo sé que la gente que se dispone para Dios y la gente que quiere ser usada por Dios, Dios los va a poner en algún sitio. Es más, la palabra dice que hay que pedir obreros para la mies de Dios, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces, bueno, redondeando estas cosas, los quiero invitar el martes al culto de oración con el pastor Mauricio, o bueno, cualquiera que el Señor ponga ahí. El miércoles con el pastor Carlitos, también es de mucha bendición escuchar al pastor Carlitos orar. A mí me ha traído mucha bendición. El viernes creo que el pastor Antonio ya está con nosotros, que bello escuchar estas enseñanzas bíblicas de un hombre que da testimonio del Señor. Y el domingo, el culto congregacional ya con todos nosotros reunidos. Entonces los quiero bendecir. Dice el pastor que el martes con César nuevamente. Bueno, gracias, gracias pastor. Entonces, nada, nos despedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Encomendamos nuestras vidas a Él y una semana que comienza. Para nosotros el comienzo de la semana es el domingo, no porque seamos judíos, sino porque queremos presentar nuestras almas delante de Dios y agradecerle, ¿no? Queremos poner al Señor de primeras. Y ya después de que estemos bien con Dios, que el Señor traiga todo lo que tiene que traer a nuestras vidas. Amén. Los bendigo y espero verlos pronto. Estemos en oración y estemos constantes en la lectura de la palabra. Amén. Dios los bendiga y hasta luego.